Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, espérenme un segundito aquí que me ubique. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Esas son las instrucciones de cómo se debe tomar la cena del Señor, de cómo es algo que él aprendió del Señor directamente, cómo el Señor le enseñó a Pablo la forma, las directrices, la dirección, el contexto. Pero lamentablemente la iglesia de Corinto, aunque era una iglesia demasiadamente usada por Dios en milagros, en señales, en prodigios, en la alabanza, en la adoración, en la profecía, en la predicación, era una iglesia usada por Dios tremendamente, pero era una iglesia desordenada, era una iglesia carnal, era una iglesia donde reinaba el pecado. Era tanto que gente que aún servía, y gente que se congregaba, y gente que participaba de la cena, el muchacho se acostaba con la madrastra, y eso era normal, que tuviera relaciones sexuales entre ellos. Una cosa de loco, hermano. El apóstol Pablo tuvo que amonestar en contra de eso y decir: mire, ese muchacho sáquenlo de ahí, entréguenle el cuerpo a Satanás para que el alma se salve. Qué desorden tan tremendo. Lo están haciendo de una forma terrible. Y ayer decíamos en la introducción del mensaje que identificábamos rápidamente 4 problemas que tenía esa iglesia.
para no entrarnos en los problemas carnales que tenía. Pero en esta iglesia se comenzaron a formar grupos, roscas exclusivas. Eso lo explicamos ayer, no lo vamos a explicar hoy. También se estaban autoengañando, creyendo que como ellos lo estaban haciendo bien, que era la forma correcta, como estaban participando de la cena. Ahora, para los que no vinieron ayer, el participar de la cena no se hacía como lo hacemos ahora, el pan y el vino. Eso era lo último que se daba. Era una cena, un ágape, donde todos traían comida y se repartían, los pobres con los ricos, con todos, los blancos con los negros, los esclavos con los libres, los griegos, los judíos, los bárbaros, todos ahí que eran cristianos se repartían y compartían. Era el amor fraternal, la reunión ágape, y por último se repartía el pan y se repartía la copa. Pero después esto se pervertió y habían grupos, habían roscas, se estaban engañando, creyendo que era la forma correcta como lo estaban haciendo. Reinaba el egoísmo, los ricos se apuraban, se hacían en roscas, se comían lo que traían y no les dejaban nada a los pobres. Un egoísmo que nadie compartía nada, no les importaba cómo estaba el hermano, no traían el kilo de amor, les daba lo mismo si el hermano aguantaba o no aguantaba. Era un egoísmo que había en ellos increíble. Y por último, dijimos que abusaron de la santidad del culto, de la reunión, de la cena del Señor. Abusaron de la santidad. Y entonces para ellos la cena se volvió un culto más, un culto del montón. Si puedo voy, y si no pues no voy. Si me da tiempo voy, y si no pues no voy. Si está lloviendo, si no está lloviendo voy, pero si llueve no voy. Si llega el agua, si no hay agua voy, pero si llega el agua no voy, porque me quedo lavando. Si alguien está cumpliendo años, pues me quedo pues celebrando los cumpleaños. En otras palabras, hermano, menospreciaron la santidad del mismo servicio. La menospreciaron. Y entonces cuando llegó esto, ¿qué fue lo que vino para ellos? Dice la Biblia: por eso es que muchos de vosotros están enfermos y otros están muertos. Por eso es que viene enfermedad, no solamente enfermedad en el cuerpo, sino enfermedad en el alma. Por eso es que hay apatía, por eso es que hay esterilidad, por eso es que hay estancamiento, por eso es que hay dolor, por eso es que hay sufrimiento, por eso es que hay consecuencias hasta la muerte, dice Pablo. Porque menospreciaron el servicio. Yo he estado en algunos cultos de algunas iglesias predicando la cena, hermano. Me han invitado a predicar el servicio de cena, más específicamente fuera de Colombia. En unas 2 ocasiones en Venezuela y en unas 2 o 3 ocasiones por allá en Estados Unidos, predicando la cena. Y es increíble el menosprecio con este servicio. Al punto que en los servicios de cena los muchachos se suben a cantar con chores, con franelita. ¿Usted ha visto que esto no pasa aquí? Ellos están bien vestidos porque se les exige que se les dé el valor, que se les dé el respeto, que se les dé la altura, que se les dé la santidad que se merece esa conmemoración. Por eso yo les digo a ustedes: vénganse con su mejor atuendo, con su mejor ropa, porque se merece la altura de la celebración lo que estamos haciendo. Hemos estado en servicios donde el vino mandan a traer una gaseosa. Va a traer rápido una gaseosa a la tienda, una gaseosa de uva, 1 litro de uva, 2 litros de uva. Y agarran ahí la gaseosa y comienzan a echar en los vasos. Y traigan unas galletas saltinas que quedaron por allá, y la galleta y parten y tomen. Eso a mí pero yo no soy el pastor de esa iglesia. Yo no puedo decirle: no, lo están haciendo mal. Allá el pastor. No se le da la santidad y la reverencia al servicio.
Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios. ¿De qué sirve? Yo digo, ¿de qué sirve que fueran usados por Dios? Que hacían milagros, que profetizaban, que predicaban. ¿De qué sirve eso? Eran burros. Burros. La burra de Balaán hablando. ¿Usted está aquí conmigo? En otras palabras, si Dios quiere usar un burro, pues Dios usa un burro. El problema no es que predique bonito, que haga milagro, no. El problema es cómo está la persona, qué frutos tienen. La Biblia no dice que por sus dones los conoceréis, sino por su fruto los conoceréis. El don no te mete al cielo, hermanos. El don no te lleva al cielo. Entienda eso. Ahora, dicho eso y teniendo el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia más usada por Dios, en la iglesia primitiva, mire usted lo que significa el pan. Hay gente que ahora se les va a dar el pan. Bueno, ahorita en este culto no, porque me imagino que usted ya va a entender. Pero agarraban el pan como mascar y comiendo el pan y pensando en. Yo no digo lo que me decía la abuelita. Pensando en que será que llegó el agua, será, y mascando el pan. Hermano, eso es comer la cena indignamente. Juicio está comiendo para sí. ¿Qué significa el pan? El pan es el símbolo de su cuerpo. Jesucristo dijo: mi cuerpo va a ser partido. Cuando tú llevas el pan a la boca, tiene que ser mascado, machacado, molido. Cuando tú llevas el pan a la boca, tienes que pensar en lo que pasó con el cuerpo de Cristo. No es pensar en otra cosa mientras lo está mascando. No. Cuando usted lo está masticando, tu mente tiene que trasladarse a ese momento, a ese tiempo, a ese instante, a ese acontecimiento. Si tú no lo haces así, entonces no sabe qué es lo que estás haciendo. Jesucristo en la cruz era un monstruo molido, deformado, desfigurado por todas partes, por los latigazos romanos. Cada vez que se le daba un latigazo, arrastraba todos los tejidos subcutáneos de su cuerpo. La Biblia dice que no quedó hermosura en él, que fue completamente desfigurado. Jesús, cuando agarra el pan, dice: mi cuerpo va a ser molido, va a ser partido. Cada vez que lo coma, recuerde esto. Está diciendo. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El cuerpo de Jesucristo fue destrozado totalmente para que tú y yo tuviésemos alguna idea de lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado nos convierte en monstruos. El pecado nos desforma, nos desfigura. El pecado nos aparta, nos aleja, coloca una barrera entre Dios y el hombre. El pecado nos limita. El pecado nos trae maldición. El pecado nos trae enfermedad. El pecado nos trae miseria. El pecado nos trae angustia. La Biblia dice que Él sufrió la cruz
para llevar tu pecado, tu dolor, tu miseria, tu angustia, tu enfermedad. Escúcheme, es tanto el asunto que dice la Biblia que todo su cuerpo fue hecho una llaga, fue deformado. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué los soldados romanos no le colocaron una corona de alambre de púas y se la clavaron ahí? ¿Por qué no le colocaron una corona de puntillas, de clavos, y hubieran quemado los clavos en el fuego y se lo hubieran colocado ahí? ¿Por qué fue de espinas? Cada espina que tenía esa corona medía más de 12 centímetros. La Biblia dice que la corona atravesó sus sienes. Para entender esto, tendríamos que remontarnos al principio de la creación. En el principio de la creación, las espinas no existían. Las espinas es símbolo de maldición. Las espinas es símbolo de aridez, de sequedad, de algo que no da fruto, de algo que es maldito. Génesis capítulo 3 versículo 17, 18. Mire lo que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirán. Y comerás comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Escúcheme, las espinas es símbolo de maldición. Cuando usted está comiendo el pan, cuando te lo echas a la boca, tienes que entender que Él se hizo maldito por ti, que Él llevó toda la maldición en su cuerpo, en su mente, en su cabeza, en su espalda, en todo su cuerpo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó tu aridez, Él llevó tu estancamiento, Él llevó tu enfermedad, Él llevó tu tristeza, Él llevó eso que hace que no tenga fruto, porque la espina y el cardo es algo árido, algo que no permite que las plantas den fruto con abundancia. Cuando Él tomó el pan, Él dijo: esto es mi cuerpo. En Juan 6 habla de su carne como su cuerpo, que es la verdadera comida. Cuando el Señor dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el símbolo del acto, lo que estamos haciendo hoy. Se refiere a la consustanciación. ¿Qué es la consustanciación, pastor?
es la realidad de Cristo en el acto, no en los elementos. Se lo explico de esta manera para que lo entienda. Cuando usted fue católico, los que fueron católicos y iban a la Eucaristía, tomaban la hostia y el Padre decía que esa hostia es el cuerpo de Cristo, que Cristo baja del cielo y se mete en la hostia y usted toma el cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación, que Cristo se mete en la hostia, en el pan, y que cuando usted está comiendo el pan se está comiendo a Cristo. Literalmente enseña la Iglesia Católica. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el símbolo del acto, que se refiere a la consustanciación, la realidad de Cristo en el acto, en lo que Él hizo, en lo que Él llevó, en lo que le hicieron en la cruz del Calvario, no en el pan. El pan simboliza todo lo que Él hizo. El pan te recuerda lo que Él hizo. El pan te pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Simboliza la comunión con los hermanos, que siendo muchos, somos parte del mismo cuerpo místico de Cristo que fue partido. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y para estar en Él debemos amarnos los unos a los otros. Si usted aborrece a su hermano, usted no sabe lo que es la cena entonces. Si usted habla de su hermano, usted no sabe lo que es la cena. Si usted murmura de su hermano, usted no sabe lo que es la cena. Y entonces juicio come para sí. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo me podría quedar predicando toda la cena de ese versículo bíblico, pero simplemente quiero hacerle énfasis en la palabra fraternal. Ayer lo dije. Esa palabra es una palabra griega que se pronuncia Filadelfia. Y esa palabra Filadelfia está compuesta por dos palabras: fileo, que significa amor, y adelphos, que significa hermano. Cuando estábamos estudiando griego, fueron las primeras palabras que aprendimos y las primeras frases. Yo no sé si Guillermo se acuerda de esa frase que era el saludo cuando entrábamos a clase: mi agapetos tot curios. ¿Se acuerda, Guillermo? ¿O no se acuerda? Mi amado hermano en el Señor Jesús. Así que fraternal significa, lo que significa es amor de hermanos, afecto fraternal, refiriéndose al cariño tierno y recíproco entre cada uno de los miembros de la iglesia. Jesús invita a los discípulos a que cada vez que lo comamos lo hagamos de esta manera. De esta manera. Por eso hay iglesias que cuando se hace esto, lo primero que dice el pastor es: pónganse de pie, por favor.
y abrace a un hermano y busque al hermano con el que usted tiene contienda. Pídale perdón, abrácelo, vamos, abrácelo. Dígale, perdóneme hermano, abrácelo y dígale, lo quiero mucho hermano, porque usted es mi hermano en la fe, somos de la misma familia y pertenecemos al mismo cuerpo. Y entonces ahí sí participamos de la cena. Yo creo que eso hace falta en Lomitas. El acto de comer y masticar adquiere en el testimonio bíblico un carácter simbólico. Es más que solo consumir el pan, que solo consumir el alimento. El comer hace referencia al acto de apropiarse de una determinada realidad para asimilar e interiorizar de tal forma que ya sea parte indisociable de quien come ese pan y con quien come ese pan. En ese sentido, comer el pan en la cena del Señor significa que hacemos propias las ideas de Jesús, su voluntad, sus sueños, sus anhelos, los cuales son del Padre, que cuando estuvo en la tierra los tradujo en actos de amor, en actos de justicia, en actos de misericordia. Comer el pan, comer la cena, significa entonces que asumimos la forma de vida del resucitado como paradigma de la nuestra, lo cual es todo un desafío. En resumen, al darle el pan a sus discípulos, Jesús les está diciendo: hagan suya mi vida, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Anuncien también con sus pensamientos, traducidos en acciones, que el reino de los cielos está cerca. Anuncien que yo vengo pronto. Anuncien que pronto volveré por vosotros. Hagan parte de mi vida, de mi forma de actuar, de mi forma de pensar, de mi forma de enseñar, de lo que yo predico, de lo que yo anuncio, y ustedes vayan y anúncienlo también. Hago paréntesis. ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Y sabe qué es lo peor? Que la iglesia sigue como si nada estuviera pasando. Amigos, no lo digo yo, lo dicen los analistas internacionales que he oído por CNN, por NTN, por Caracol, por RCN, todos los que han entrevistado. Este es el preámbulo, el inicio, el principio del fin. Ayer dijo uno: esta es ya la tercera guerra mundial por retazos. Y si usted mira noticias, usted se da cuenta que ya todo el Oriente Medio fue afectado. 12 países del Oriente Medio ya fueron bombardeados por Irán. 12 países. Mire noticias, todo el Oriente Medio. Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait. Todos esos países ya fueron bombardeados. Y dijeron los iraníes: y esto es el principio. Están terribles porque le mataron al ayatolá. Si usted no sabe qué es el ayatolá, es el papa de los chiitas. El papa de los chiitas. Pero no solamente el Oriente Medio, ya Europa se involucró en la guerra. Si no ha oído noticias, yo se las digo, tranquilo, no se preocupe. El Reino Unido dijo hoy: nos unimos a la causa.
Le prestamos a Estados Unidos todas nuestras bases militares y estamos listos para defendernos y para atacar. Francia dijo ayer: estamos listos y estas son nuestras armas nucleares. Chipre, que es de Europa, ayer, antier, fue atacado y fue bombardeado. O sea, ya está involucrado todo el Oriente Medio, ya está involucrado Europa, ya está involucrado el norte de América, Norteamérica. Solamente falta Asia y nosotros, y África. Usted dirá: eso no me afecta. Eso no me afecta. A usted y a mí nos afecta, y tiene que ver más esto con todos nosotros que con cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el preámbulo de que Cristo está por venir ya, que todo se está cumpliendo, que todo se está llevando al pie de la letra. ¿Sabe eso que está pasando? Está en la Biblia. Si no lo sabe, sépalo. Está escrito tal cual. Todo lo que está pasando está en Ezequiel y está en Isaías, hablando de Elán y de Ela, que serán destruidos. Ese es el mismo Irán, son los mismos persas que serán destruidos y luego se levantarán con el resentimiento y el odio para atacar, unidos todos los países árabes, a los judíos, y acabar con los judíos. Pero cuando eso ocurre, que eso va a ser muy pronto, ya la iglesia no va a estar acá. Jesús dijo: cuando ustedes coman este pan, anuncien mi regreso. Pregunto yo: ¿usted lo está haciendo? ¿O usted de los que dice: no, ¿para qué viene todavía? Yo estoy tranquilo aquí, estoy amañado, estoy en la zona del confort, yo no quiero que Cristo venga? Dice: bienaventurado aquel que anhela la venida de Cristo, ese recibirá la corona de vida. El que anhela, el que espera, el que desea la venida de Cristo. Y hay gente que no la quiere. Y peor aún, más bien yo digo, el último punto del que hablamos ayer: se están autoengañando. Al darnos el pan en la cena del Señor, ese es un mensaje, ese es su deseo. Jesús, por medio de su cuerpo, que es la iglesia ahora, posibilita la renovación y transformación del mundo conforme al propósito eterno de Dios. Por eso Él dijo: recuerden que vosotros sois la sal de la tierra, recuerden que vosotros sois la luz del mundo. La cena del Señor es para recordar que gracias a este cuerpo destrozado, tú y yo estamos acá teniendo paz para con Dios y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 24 del capítulo 11 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hacerlo en memoria. Esto no es solamente recordar la muerte y recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que esto cause impacto en nuestras mentes, que pensemos, que tengamos bien claro lo que le costó a Dios la vida de su único hijo. Fue un precio muy pero muy alto que Él tuvo que pagar para que cada uno de nosotros estemos hoy sentados en este lugar. Si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no estuviésemos aquí ahora alabándolo a Él y esperándolo a Él. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa la copa? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto es la nueva relación con la que Dios entra a la humanidad. El primer pacto Dios lo había hecho con el pueblo judío, pero ellos lo desecharon. Ahora Dios lo hace con cada uno de nosotros: mi nuevo pacto.
Todo pacto tenía que ser firmado y sellado con sangre. Ya no era la sangre de los animales, de los machos cabríos. Tenía que ser la sangre de un ser humano que no tuviese contaminación ni que hubiera pecado en él. Por eso cuando Juan lo ve que viene a bautizarse, Juan dice: este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, porque ellos estaban acostumbrados a derramar sangre de corderos, de animales, de toros, pero esta es la verdadera sangre. Y la sangre en la Biblia significa vida. La sangre en la Biblia significa alma. Es la esencia de la vida. El Señor la presentó como la verdadera bebida cuando dijo: esto es mi sangre, la cual es derramada para vida. Además representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados y paz del hombre para con Dios. Por esa razón tenemos entrada al lugar santísimo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se hace a través de la sangre de Cristo. Beber el vino en la cena del Señor significa asumir, aceptar, declarar, reclamar, hacer mío el perdón que Cristo hizo a través del derramamiento de su sangre. Representa la conciencia de que por más terrible que hubiese sido la manera como nos opusimos a Él, Él nos perdona, nos abraza, nos recibe. Beber el vino entonces representa la disposición a amar de quien lo bebe, amar de la misma forma que Él amó sin esperar nada a cambio. Tomar la copa evidencia la disposición a perdonar las ofensas a los que nos han ofendido, así como Él lo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? ¿Sabe qué hace? Limpia nuestras conciencias de pecado. Si hay algo con lo que el ser humano lucha todos los días, es con su conciencia. La sangre limpia nuestra conciencia. Una de las cosas que más acusa al ser humano es su conciencia. Por eso Al Capone se disfrazaba de Papá Noel los 24 de diciembre y repartía regalos a los niños pobres, tratando o creyendo que con eso él estaba limpiando su conciencia. Ahora, eso lo hacía Al Capone hace 100 años, pero eso lo siguen haciendo las personas ahora. Los 20, todo el año pachangueando, haciendo y deshaciendo, pecando, fornicando, mintiendo, robando, matando, trampeando, haciendo y deshaciendo. Y el 24 de diciembre compra el regalo y se lo llevan a los niños pobres, creyendo que con eso, ay no, si el Señor les perdonó todo, la conciencia está limpia. ¿Sabe quién hacía eso? Pablo Escobar. Mataba, asesinaba, trampeaba, mujeriaba, vendía cocaína, mandaba para acá, mandaba para allá, pero hacía casa a los pobres. Urbanizaciones completas. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Porque él creía que estaba purgando sus maldades y fechorías haciendo eso. ¿Y sabe por qué él hacía eso? Porque la conciencia siempre lo está acusando. ¿Qué hace la sangre? ¿Qué hace la copa? Limpia nuestras conciencias del pecado. El ser humano está cargando una conciencia que lo acusa diariamente. Esta culpa nunca se la va a quitar una religión, ni unos regalos, ni una obra de caridad, ninguna psiquiatría, ninguna psicología, ninguna pastilla, ni con ninguna clase de tranquilizante se puede quitar la culpa de la conciencia.
Cuando alguien siente culpa del pecado, hay una cruz donde el Hijo de Dios derramó hasta la última gota de su sangre. Solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda conciencia de pecado. El pueblo del Señor, al tomar la cena, debe enfocarse única y totalmente sobre el Señor Jesús. Mi mente no puede estar ocupada en ninguna otra cosa, sino en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Padre Santo, se me acabó el tiempo. Escúcheme, y voy a darlo así, 3 brochazos rapidito. Dice versículo 26 de 1 Corintios 11. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar, hay que anunciar. Catagelo significa anunciar, divulgar, enseñar. Al tomar la cena estamos anunciando, estamos proclamando, estamos divulgando, estamos enseñando que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero que Él venció la muerte y al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y que Él viene pronto. ¿Cómo debemos tomarla? Ahora sí, ¿cómo debemos tomarla? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Para tomar la cena en una forma apropiada y no quebrantar los principios de la Biblia como nos lo enseña el Señor, debemos conocer las características de 3 términos para obtener esas características y valores. Términos que Pablo menciona en el pasaje que acabamos de leer, por eso lo leí todo. Indignidad, discernir y probarse. En estos 3 factores debemos tomar en cuenta para tomar la cena. ¿Qué es la indignidad? ¿Por qué se da la indignidad? ¿Qué es discernir? ¿Qué es lo que yo voy a discernir cuando voy a tomar la cena? ¿Qué es probarme y de qué me voy a probar? Pablo dice que para tomar la cena dignamente debo discernir lo que estoy haciendo, pero para discernir y no entrar en indignidad debo probarme a mí mismo para que haya una aprobación y sea apto para lo que yo voy a hacer ahora. Una vez que yo quede aprobado, producto de la prueba, tengo la capacidad de discernir, y al discernir podré tener pleno conocimiento de lo que estoy haciendo, y al conocer lo que hago me da dignidad y propiedad para hacer lo que estoy haciendo, disfrutar así de todos los beneficios que obtengo cuando participo de la cena del Señor. No lo entendió, ¿cierto? Pero rapidito, ¿qué dice Pablo? Hay que discernir. ¿Qué es discernir? Viene del griego diacrino, significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra. Por eso, al anunciaros esto, no los alabo, porque no están haciendo diferencia entre una comida y otra, entre un servicio y otro, entre un culto y otro. Tienen que discernir qué significa la cena del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cada uno de los elementos, él está diciendo: separen, hagan diferencia entre un culto y otro, entre un servicio y otro, entre una cosa y otra. Examinar, tener entendimiento. Cada uno de los elementos de la cena encierra un significado que proporciona unos beneficios en en la celebración de la ¿qué fue lo que reemplazó la cena? ¿Qué reemplazó la cena? Pascua, la Pascua. La última Pascua, Jesús participó de ella. Después de haber comido, dice la Biblia, tomó el pan y lo partió. Después de haber comido, ¿qué? La Pascua, el cordero. Recuerda que él le dijo a los discípulos: vayan, alístenme el aposento, porque llegó la Pascua, vamos a participar de la Pascua.
Así que él participa de la Pascua. Esa Pascua tenía 3 elementos. Y cuando ellos participan de la Pascua, que lo hacen hasta hoy, ellos recuerdan, disciernen lo que eso significa y los beneficios que traen para el que participa de eso, sabiendo lo que esto significa. ¿Recuerdan cuáles son los 3 elementos? El cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Cada uno de esos elementos significa algo. Así que cuando comían las hierbas amargas, hacían memoria y eran agradecidos de haber sido libres del yugo de la esclavitud y de la amargura de los 430 años de esclavitud. Las hierbas amargas les recordaba a ellos los 400 años de sufrimiento. Cuando comían el pan sin levadura, entendían su destino como pueblo separado, diferente, consagrado para Dios y sacado de en medio de un pueblo pagano del mundo. Porque la levadura en este contexto significa pecado. Así que es un pueblo separado, aparte, son diferentes. Van a tener un estilo de vida diferente. Van a ser reyes y sacerdotes para mí. Y al comer el cordero, eran agradecidos por la prolongación de vida al ser libres del ángel de la muerte. Todo este acto que los israelitas hicieron sobre los elementos se les llamaba discernir. ¿Qué dice Pablo cuando participamos de la cena? Tenemos que discernir, saber, tener claro qué significa el pan, qué significa el vino, la copa, de qué sirve, qué hace, cuáles son los beneficios, en qué me afecta. En cuanto a la cena, esta celebración se hace bajo 2 elementos, el pan y el vino. Discernir implica conocer el significado de cada uno de los 2 elementos. El creyente debe tomar el pan, que representa el cuerpo herido, flagelado de Jesús, apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento. Sabemos que Isaías dice que por el castigo, por las heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Todo esto se dio en el cuerpo que está representado por el pan, que al tomarlo y comerlo debemos apropiarnos de ese beneficio, renunciar a la enfermedad, renunciar a la miseria, vivir en una vida sana, dignificando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por sus llagas fuimos curados. No dice que seremos, fuimos curados. Pero por no discernir, por no apropiarnos de esto, muchos de nosotros están enfermos. Y algunos hasta mueren. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Se mueren con la nevera llena. Al tomar el vino, que representa la sangre, debo apropiarme de todo lo que representa la justicia, que vino producto de la sangre, y los beneficios que se dan por la justicia. Por eso es importante conocer todo lo que tenga que ver con la justicia de Dios. El no apropiarse de dichos beneficios y vivir en ellos es caer en indignidad. O sea, yo agarro el pan, agarro el vino rápido porque ya mano, el no apropiarse, el no saber lo que está haciendo, lo que dice Pablo es, lo come indignamente. ¿Nota usted? Que no está hablando de pecado, sino está hablando de la indignidad que representa el acto al no discernir lo que estamos haciendo.
Esa indignidad viene del griego anasios, que significa sin mérito. En otras palabras, no le estoy dando el mérito, la honra, el honor, el valor que esto se merece. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, usted lo está leyendo conmigo. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está hablando en la persona que participa, sino en la forma como lo hace la persona. El apóstol no está refiriéndose a nuestra indignidad personal. Aquí Pablo se está refiriendo a la indigna conducta que caracterizaba a los corintios al tomar la cena de una forma descuidada, irreverente, sin darle el valor y el significado que ésta tiene. Indignidad tiene que ver con tomar la cena en una forma descarada, desvalorizando por no saber discernir o distinguir entre una comida y la otra. Indignidad está en el tomar la cena por tomarla, es decir, comer por comerla, no darle el valor, no apropiarse de los beneficios. Indignidad indica el tomarla descaradamente, vilmente, no dándole el valor que le corresponde. Y después les dice: pruébense. Probarse viene del verbo dokimasia, que se deriva del sustantivo dokimazo, que tiene que ver con hacerse un análisis personal. El término pruébese que aparece en el pasaje no tiene nada que ver ni tiene ninguna relación con pecado. De lo que Pablo nos manda a probarnos es de la conducta inapropiada que los corintios tenían al tomar la cena. Lo que Pablo quiso expresar fue: analízate, detente a pensar cómo vas a tomar la cena, de una forma apropiada para bendición para tu vida o de una forma inapropiada, y lo que va a traer son consecuencias que hasta lo llevan hasta la muerte. Usted está viendo lo delicado que es la cena. Pero se acabó el tiempo, hermano. Yo quería hablarle de los beneficios. ¿Me regala 5 minutos? 5 minutos. Perdóneme. 5 minutos. Beneficios, rapidito. Dios siempre recompensa la obediencia cuando lo hacemos de la forma correcta. 1 Corintios 11:24. No hay tiempo para leer textos. Número 2. Cristo está allí espiritualmente con nosotros. Juan 6:32. Número 3. Se recibe por fe a Cristo como pan espiritual. Juan 6, 36, 35, Mateo 26. Número 4, cuando lo tomamos dignamente, le trae salud, fortalecimiento espiritual. Número 5, fortalece su fe en Cristo. Pero mire, quiero hablarle rapidito de dos rapidito. La cena del Señor no es un acto natural. Aunque la cena del Señor es una acción natural, yo tengo que asumirlo en mi mente como algo espiritual para acceder a una bendición celestial. Porque ese pan y porque ese vino me posiciona en el nuevo pacto como hijo y heredero de Dios. Eso dice Génesis, hermano. ¿Qué tiene que ver Génesis con la cena? ¿Será que Génesis tiene que ver con la cena? ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. A ninguno. En Génesis capítulo 14 está la cena del Señor. Usted lo ha leído conmigo. Léalo rapidito. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Melquisedec, que es tipo de Jesucristo, una cristofanía, un Cristo representado, bendice a Abraham. ¿Y sabe cómo lo bendice? Dándole el pan y dándole el vino. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, usted y yo estamos definiendo quién es nuestra provisión y de a dónde viene nuestra bendición.
¿Por qué? Porque la palabra pan en hebreo es legán. Pan, legán. ¿Y sabe qué significa legán? Legán significa provisión. ¿Sabe a dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Belén significa casa de pan, casa de provisión. Así que cuando Melquisedec le da el pan a Abraham, le da la provisión a Abraham. Después de venir de la guerra, de la conquista, él entiende que todas las cosas vienen de Dios, vienen de arriba, que Dios le dio y que Dios es nuestra provisión. Pero ojo con esto: cada vez que usted sea bendecido, van a llegar ataques del enemigo, van a llegar traiciones, desleales, personas que quieren dañarte. El diablo te va a tentar y te va a atacar. Luego de que Abraham participa de esa cena, viene el rey de Sodoma a querer asociarse con Abraham y le dice, versículo 21, Génesis 14, 21: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, toma para ti el oro, la plata, yo se la dejo, dame la gente. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No, señor. No, señor. Versículo 22: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entendiendo lo que está pasando ahí. Abraham viene de la cena, Melquisedec lo bendice. Lo que Melquisedec le está diciendo: Señor, tranquilo, tenga paz, esté tranquilo, discierna todo esto, porque de aquí en adelante yo seré tu provisión, yo seré tu bendición, yo iré delante tuyo como poderoso gigante, tú estarás conmigo, yo te cuidaré, yo te sustentaré, yo estaré contigo todo. Pero el diablo se le presenta a Abraham y le dice: mira, deja todo el oro, deja toda la plata. Y Abraham le dice: no, Señor, llévate todo, para que no se diga que fue el diablo el que me bendijo. Porque yo sé en quién he creído y de a dónde viene mi bendición. Así que Abraham tiene claro quién es su proveedor. Cuando tú recibes el vino, cuando tú recibes el pan, se te tiene que revelar quién es tu provisión. Porque cuando se te revela quién es tu provisión, no vas a cambiar las cosas de Dios por un plato de lenteja. No vas a afanarte más por las riquezas, por la plata, por la comida, por el trabajo. No, porque Dios está en el control de todo, y eso es la añadidura que Dios tiene para tu vida. Y número 2, termino. Participar de la cena del Señor me hace libre de toda atadura y de todo pecado. ¿Cómo así, pastor? También está en la Biblia. También está en la Biblia. Muchachos, súbanse. Ya terminamos. Participar de la cena me hace libre de pecado, de atadura, de maldición del mundo. Casi todo cristiano tiene áreas y debilidades que son difíciles de dominar y controlar. Todos, sin excepción. Quizás usted ha estado luchando con esas áreas en tu vida y ha sido difícil vencer. Quizás la mentira, el alcohol, la droga, el sexo, la mentira, la trampa, la pereza, la apatía, cualquier cosa. Cristianos que el mundo los tiene atrapados. La música mundana. Salen de aquí a escuchar a Shakira, a escuchar música mundana que no los edifica. Las celebraciones paganas. Quizás usted ha estado luchando con estas áreas. Y llega el 31 de octubre y el Halloween, la Navidad, la feria de la uva. Cristianos en la feria de la uva. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver la feria de la uva con alguien que es luz? Porque el mundo les atrae, porque quieren estar allá todavía. El cuerpo les pide mundo, les pide francachela, les pide baile, les pide grito, les pide una cosa. Llega Navidad y se vuelven locos.
Se les acaba la iglesia, se desaparecen de la iglesia, porque están atados ahí, están luchando contra eso. Ellos quieren dejar, pero no lo pueden. Hay áreas de la carne y del mundo en tu vida que cuando tú participas de la cena del Señor van a desaparecer cuando eres consciente de lo que estás haciendo en la ceremonia de la cena. ¿De dónde saca esto, pastor? ¿Estás listo para participar de la cena? Recuerde que tiene que discernir, tiene que probarse para tomarlo dignamente y saber lo que está haciendo. Pero está listo para decirle de dónde sacó esto. De la Biblia. Recuerda Éxodo capítulo 12, la primera Pascua. La Pascua es la cena nuestra. La Pascua de los judíos, la cena de los cristianos. Es lo mismo. 9 plagas no sacaron a Israel del mundo, de Egipto. Ni el agua en sangre, ni las moscas, ni la úlcera, ni las ranas, ni las tinieblas, ni el granizo, ni la sarna, ni la peste, nada, absolutamente nada. Ellos seguían ahí. ¿Qué fue lo que trajo libertad al pueblo de Israel? La Pascua, cuando derramaron la sangre y la pusieron en los postes, cuando participaron de la Pascua, cuando participaron de la cena, les trajo liberación del mundo. Los liberó del mundo, los liberó de Egipto, los liberó de Satanás, los liberó del emperador, los liberó del faraón. ¿Y sabe qué? Salieron libres de la esclavitud, libres de la enfermedad, libres de la pobreza, porque eran pobres. ¿Y qué fue lo que hizo la Pascua? Salieron ricos, con todo el oro, con toda la riqueza, con todos los bienes del pueblo de Egipto. Así que los que eran pobres, cuando participaron de la primera cena que aparece en la Biblia, salieron ricos, bendecidos y libres del mundo. Ay. Lo que el Señor te dice en esta noche: sepa lo que usted va a hacer y todo lo que trae para tu vida. Porque si no discierne y lo toma sin discernir lo que hace, entonces lo hace indignamente. Y cuando se hace indignamente, por eso es que algunos se enferman y otros se mueren. ¿Está listo? Soy el pastor José Alexander Contreras. Queremos pedirte que si este mensaje te ha edificado, queremos que nos ayudes con un like o dedito arriba, y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con sus amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde.